Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y el día de hoy me acompaña José Noé Mercado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Faust? Muy contento de estar nuevamente aquí contigo. Ahora sí, para entrarle a un tema verdaderamente profundo y muy en boga en la cultura popular desde los años 60 hasta nuestros días. Y creo que es uno de los temas más clavados de los que hemos platicado aquí en el programa. Y me dio un poco de nervio plantearlo porque la verdad es que no conozco muy bien qué tanto Trekkie haya en nuestra audiencia, fíjate. Pues yo creo que están muy presentes, quizá, aunque no se ve, se sean, siente, los Trekkies están presentes. aunque no se vean tanto, pero yo creo que sí hay una gran cultura Trekkie, porque creo que es una serie que nos ha marcado a todos por muchos ángulos culturales, o sea, tecnológicos, también por temas que tienen que ver con la sociedad, y que por supuesto sigue siendo tan, digamos que explotable, que bueno, pues ya lo decíamos, ha habido desde entonces 4 series, desde la original, ha habido 13 películas, ha habido una serie animada con 2 temporadas. Además, y siguen claro, surgiendo nuevas pues aproximaciones como esta nueva de Discovery. exacto. Bueno, como ya lo mencionamos y como se mencionó también en el título de este podcast, el tema de hoy es la nueva serie de Star Trek Discovery, que se da además en el contexto de los... ¿cuántos años ya estuvo en 51. 51 años. Digo, se preparó para el cumpleaños 50 de la serie, pero se estrenó apenas hasta este año. Y hace muchísimo que no había una serie de televisión de Star Trek. ¿Cuál fue la última? ¿Voyager o Deep Space Nine? No me acuerdo cuál de las dos terminó primero. Ah, no, perdóname. No, la Enterprise. Enterprise es la última, claro. Sí, pero además esta es muy curiosa porque esta es por streaming. Y eso también le da una vertiente muy particular, porque además de todo se ha colocado en los primeros lugares de audiencia, lo cual la hace también como una referencia por esta característica, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, Enterprise es la serie, la última de las series de Star Trek que apareció en televisión. Luego hubo un momento en el que no pasó nada. Después aparecieron apareció la película de J.J. Abrams, el reboot y otras 2 más. Sí, 2 más. Que cambiaron En la oscuridad y Sin Límite. Exactamente, que cambiaron totalmente la línea de tiempo de la que estábamos acostumbrados. Uno que es Trekkie de corazón. No, pues vamos, la historia había cambiado, se había transformado. Y aquí en Star Trek Discovery todo regresa a la línea de tiempo original. Esta serie empieza unos años antes de que el Enterprise de la serie original salga en su misión por explorar nuevos mundos. Y es el preámbulo de la guerra con los Klingon, además, ¿no? Este es el contexto en el que se desarrolla la serie. El personaje principal es una mujer. Es la... el nombre es Sonequa Martin, se llama la actriz. Michael se llama. Michael Burnham. Exactamente, Michael Burnham se llama este personaje. Y además Michael, nombre de un hombre usualmente, ¿no? Sí, pero además no solo eso, sino que ya partiendo justamente con todas las aportaciones que ha tenido la serie a lo largo de los años que ha sido transmitida, es un personaje de color. Exactamente. Claro, es un personaje de Ha habido color. varios, ¿no? Pero digamos que este es un protagónico desde el inicio con esa carga incluyente, ¿no? Exactamente. Y otra cosa, siempre los personajes principales, aunque hay varios personajes que son sumamente importantes, todo gira en torno al capitán de la nave en turno. Y en esta ocasión el personaje principal es una primera oficial, no tiene el rango de capitán. De hecho, al principio de la serie ella comete una transgresión que le lleva a que la degraden y que incluso la metan a prisión, ¿no? Se amotina. Se amotina, exactamente. A ver, ¿cómo ves la serie? ¿Te está gustando? Sí, me está gustando en la medida en que creo que está muy bien realizada. Tiene un impacto visual muy grande, ¿no? O sea, la carga tecnológica que podemos apreciar, pues me ha gustado. Por supuesto que también hay algunos personajes con los que poco a poco nos vamos encariñando, ¿no? Ok. Y creo que también
hay ciertas aportaciones que podríamos decir que se ajustan muy bien a lo que viene a ser el espíritu de esta serie, ¿no? Por ejemplo, la multiculturalidad que tienen los personajes, ¿no? O sea, son de diferentes naciones y que tienen pues también como esa necesidad de ir más allá de lo que hasta cierto punto se conoce, ¿no? Aunque aquí son 10 años antes de la serie original. Es 10 años antes, ¿verdad? Sí. Ok, de que la Enterprise salga a explorar. Entonces creo que en esa medida es una serie muy atractiva visualmente, que tiene un contenido que siempre nos ha llamado la atención, ¿no? Es esa exploración del espacio y de ver qué hay más allá en términos de vida, ¿no? De diferentes tipos de vida. Aunque siento que también habría que contextualizarla en ese contexto de Star Trek, ¿no? En donde quizá ahí tendríamos que pensar qué tanta aportación hay real como serie como para querer ver una nueva entrega de esta afamada serie. Mira, de entrada, a mí me está gustando mucho, porque sí mantiene el espíritu de la serie, que es la inclusión, ¿no? Y la multiculturalidad. Uh-huh. Está increíble. Y la sensación de que podemos ser mejores seres humanos, ¿no? O sea, hay esta sensación de que en la Federación hay valores que nos hacen mejores personas, mejores seres galácticos, ¿no? Uh-huh. Eso está muy interesante y se ve cuando se enfrentan con los Klingon. Evidentemente, pues somos seres humanos y no estamos exentos de error. Entonces, bueno, veremos cómo se va desarrollando el conflicto con otra civilización. Pero me gusta ese espíritu. Me gusta ese espíritu porque muchas veces de los productos que he visto últimamente, de los productos de entretenimiento, y creo que suena raro que diga producto, pero pues sí, la verdad es un producto cultural. Uh-huh. ¿Qué tiene de malo? Un contenido. Bueno, de los contenidos que he visto últimamente, le tiran mucho al ser humano, que mucha maldad, que mucha culpa, que si destruimos el planeta, que si no. Y lo que me encanta de Star Trek es que tienen fe y que se sabe que hay error, pero se tiene fe en que de entrada el ser humano es un ser, una especie Uh-huh. que vale la pena, y eso me encanta de la serie y creo que esta serie lo mantiene. Por otro lado, creo que visualmente es espectacular, creo que es la que mejor se ve, ¿no? O sea, sí, las naves, los rayos que lanzan, todo la eso textura del exacto. interior de la nave, ¿no? Todo eso se ve espectacular. Todo se ve espectacular, como las películas más recientes. Uh-huh. Estaba revisando Star Trek Next Generation y bueno, los efectos son de risa. Y además, la mayoría de las series de Star Trek tienen 1 o 2 episodios por ahí, o varios episodios, donde te da la sensación de que estás viendo un cuento, o sea, un cuento de cachirulo. Sí, por ¿no? supuesto. De pronto, un cuento ahí como para niños, como un poco fársico, como con un airecito. Los monstruos, por ejemplo, de la primera serie, de la serie original, en realidad sí son más bien como simbólicos, ¿no? Porque en realidad se les ve casi el cierre, ¿no? De que son unos trajes ahí para convencernos. Pero creo que el significado que tenía cada uno de esos monstruos, de cada uno de esos momentos que ponían en riesgo a la tripulación, a la nave o al universo entero, pues creo que es lo que le ganó un cierto sentido entre la gente. De hecho, habría que decir eso, que cuando surge Star Trek, pues que es la serie, la década de los 60, en realidad estábamos hablando de una década muy convulsa, cuando había innumerables peticiones sociales que tenían que ver con el racismo, que tenían que ver con la guerra, que tenían que ver con los derechos de las minorías, y todo esto de cierta manera fue llevado o plasmado en los capítulos de Star Trek, no necesariamente como una manera de adoctrinarnos, pero sí de una manera de entender justamente que los seres humanos tenían que ser buenos entre ellos para tener un futuro, ¿no? Porque si no éramos suficientemente capaces de relacionarnos bien entre nosotros con diferentes razas, pues mucho menos íbamos a alcanzar el universo para contactar otras civilizaciones, ¿no? Claro, que eso es fabuloso. Vamos a leer un poco de los comentarios de la gente para ver qué nos están diciendo. Cecilia Toledo dice, hello Faust, hola Cecilia. Kena Aline Mark Sol, mi Faust, hola. Esteban Reyes dice, saludos. Diego Barrera dice, genial, Star Trek, y nos hace el saludo Vulcano. Isayani Rebolledo nos manda un saludo. Said Dávalos dice, larga vida y prosperidad, mi Faust. Un abrazo, un abrazo. Daniel González Acuña, saludos, mi Faust, otro episodio más.
Marcela Eje nos manda saludos. Eric Redmayne dice saludos en esta noche fría. Sí, está haciendo mucho frío ahorita en la Ciudad de México. Este jueves, ¿qué día es, Dios mío? Es jueves, ¿qué? Jueves 12 de octubre. 12 de octubre, muy bien. Iba a decir, jueves 19 de septiembre. ¿Qué tal? ¿Y nos escribe en su faceta de chica danesa o cómo es Eddie Redmayne? Eric Redmayne. Ah, Eric. Ajá. Te entendí Eddie, con razón. Pero yo creo que algo habrá de eso, pero Bueno, no sé si admirador tal vez. Sí, no sé si de chica danesa, pero a lo mejor de Stephen Hawking. Sí. Supongo. Rubén Salguero dice, buenas noches, mi Faust. JF Flores, un saludo. Araceli García dice, sí, digo lo mismo. No sé por qué dice lo mismo Araceli García o a qué se refiere. Jorge Art López dice, por fin lo veré en vivo. Y pues sí, Jorge, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Mauricio BZ, saludos desde Tapachula, Chiapas. Y Leonardo González dice, qué buen programa, mi Faust. Muy bien. Es para que los trekkies se deschonguen y empiecen a platicarnos y a decir las teorías más extrañas. Compartan también los momentos que hayan vivido con la serie, si a su novia les gusta, si no les gusta, si a su novio le gusta o no les gusta. En fin, cuéntenos todas esas cosas. Retomando, retomando este sentido de camaradería y este sentido humanista, donde tenemos que llevarnos bien entre nosotros y ser mejores personas y vamos a llegar hasta el universo y vamos a conquistar el universo. No conquistarlo de una manera bélica, más bien lo que va pasando conocerlo quizá. Conocerlo y se van uniendo con otras razas y vas conociendo nuevos planetas y nuevas formas de vida. ¿No? Sí, haciendo uniones, ¿no? Compartiendo lazos culturales y creciendo como civilización. Que eso es genial, ¿ok? Y esta serie lo tiene. A ver, me habías dicho que había cosas que no te estaban encantando o que tenías ahí algunos peros a Star Trek Discovery. Sí, así de entrada, algo que no me ha terminado de cautivar como sí me ha cautivado esta serie de sus inicios, es por ejemplo esa sensación de realmente estar descubriendo algo. Okay. Es decir, de ellos como tripulación de la flota, si los vemos a los primeros personajes, al Capitán Kirk, al propio Picard, Vulcano, Spock, a todos ellos, okay, a McCoy, cuando vemos esos capítulos, realmente hay una sensación de que están ante algo desconocido. O sea, hay cierta incertidumbre incluso en la manera de resolver los diferentes retos o las diferentes problemáticas que se les enfrenta. Y aquí en esta Discovery siento como que los personajes de alguna manera tienen mucha mayor seguridad y saben a lo que se están enfrentando. Incluso los conocimientos que demuestra Michael de los Klingon, pues en realidad estamos casi de un ABC de cómo van a comportarse y de cómo podríamos reaccionar. Entonces quizá en esa parte como misteriosa es en donde no me ha terminado de cautivar del todo. Claro, tienes razón. Ahora, hay que tomar en cuenta que en la mayoría de las series, por ejemplo en Voyager, en Star Trek Next Generation, en Star Trek la serie original, incluso en Enterprise, pues son series donde la nave es una exploradora, va buscando nuevos mundos. Deep Space Nine no tanto, o sea, Deep Space Nine tiene ya otra lógica porque Deep Space Nine se desarrolla en una base, en una estación espacial, pero también es interesante porque de pronto hay varias especies que están en la nave y se generan problemáticas desconocidas, eso es cierto. Y en esta, pues básicamente tiene una misión muy específica. La Discovery tiene que encontrar la manera de destruir al enemigo. Entonces, tienes razón, pero ¿qué sería? La característica de esta serie no es igual a las anteriores también. Ajá, eso es cierto, ¿no? Que también otro de los aspectos que tiene distinta básicamente al inicio es que aquí se va desarrollando la historia a lo largo de los capítulos, a diferencia de los que eran episódicos y que bueno pues terminaban después de plantear o de iniciar una problemática determinada y bueno pues ya cerrábamos el capítulo, ¿no? A veces se llegaban a hilar 2 o 3 si era la historia muy buena, pero cerraban de una manera mucho más ágil, mucho más rápida. Aquí estamos justamente ante una necesidad de plantear un arco diferente, un arco narrativo, de la posibilidad también de desarrollar de otra manera a los personajes, ¿no? Claro, esto es un campo totalmente nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿era necesario para una nueva franquicia? Bueno, no para una nueva franquicia, perdón, para revivir la franquicia ¿era necesario cambiar el estilo de la serie?
ahí es en donde también quizá tendría yo algunos peros, ¿no? Porque normalmente en nuestros tiempos estamos preguntando constantemente si algo valía la pena hacerlo o no. Yo creo que sí vale la pena en la medida en que, bueno, pues se sumará, digamos que esta serie a todo ese universo Trekkie que ya pues forma parte prácticamente de nuestra cultura, no solamente pop, sino que incluso, bueno, pues ha llegado a términos científicos, a términos tecnológicos, términos sociales, sino que también creo que, pues ya lo decías tú, ¿no? Tiene una textura nueva, tiene también el uso de la tecnología para realmente ambientar estas historias, y sin embargo pienso que la aportación es buena en cuanto a contenido, pero quizá no tanto a nuevos significados. Ok, bueno, eso es interesante. A mí me había gustado, bueno, me gusta la cuestión de la guerra, es decir, es un momento muy importante, la Federación tiene que ganar una guerra lo más rápido posible, porque los Klingon es un enemigo muy poderoso, ¿no? Y podría, híjole, darle en la torre a toda la Federación, ¿no? Tienen esa capacidad los Klingon. Entonces me llama mucho la atención de cómo una civilización, como todo lo que, pues, todas las civilizaciones que vemos en la Federación, con toda esta filosofía, cómo tienen que volverse despiadados o cómo tienen que volverse peores que el enemigo o unos monstruos, digamos, para poder ganar la guerra, ¿no? Eso me gusta, y me gustan las interrogantes que se desprenden de eso. ¿Cómo reaccionar ante un enemigo como los Klingon? Y esto suena, vamos, en la ficción suena muy ñoño, muy clavado, pero pensémoslo en, por ejemplo, la situación en Medio Oriente. Sí. ¿Cómo lidias con un otro que se comporta distinto a ti y que tiene una característica totalmente diferente a la tuya en cuanto al concepto de guerra o al concepto de convivencia? Y Se cuando, refiere, además, ¿no? y cuando además por error le matas a uno de sus integrantes, ¿no? A alguno de sus miembros. Por ejemplo, que es lo que ocurre en la serie de Star Trek Discovery. Esto claramente tiene mucho que ver con la parte, pues con el mundo musulmán, ¿no? Es cómo te enfrentas a un grupo de personas que los etiquetas como terroristas, digo, lo son, pues, Sí. pero vamos, los ves como unos tipos sumamente salvajes, como unos tipos sumamente belicosos, como unos sujetos sumamente agresivos. ¿Y cómo te enfrentas a ellos? Tienes que ser peor que ellos, tienes que ser mejor, tienes que... Me explico, o sea, ¿cuál es tu estrategia para lidiar con esa situación? ¿Qué es lo que creo que se enfrentan un poquito aquí en Discovery? Sí, y además, bueno, creo que también esta serie retoma lo que también ha sido como un factor, digamos que denominativo, y que, por ejemplo, ¿qué pasa además con la parte ética? ¿Qué pasa también con la parte que tiene que ver pues con la relación entre ti mismo y tus semejantes para entonces poder acercarte al otro, ¿no? Yo creo que también esta serie como que marca mucho cómo te ven los otros. Claro. Y eso también es importante porque los Klingon dicen, bueno, es que nosotros ya los conocemos, sabemos cómo son de agresivos ustedes, o sea, sabemos que esta manera de actuar no es para nada pacífica ni es un saludo para venir a convivir con nosotros. Entonces ellos también adoptan una actitud dependiendo de cómo nos ven, ¿no? Entonces eso es como un juego muy interesante, cómo nos reflejamos ante los demás, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de la serie original que planteaba justamente estas problemáticas que tienen que ver con el comportamiento moral, incluso con el comportamiento ético, con la manera de relacionarte pues en una época en donde están cambiando las cosas, donde los valores digamos que están en movimiento. Y por ejemplo, hay un capítulo muy conocido de la serie original en donde el capitán Kirk tiene que besar por primera vez a una negra. A Uhura. Ajá, entonces Uhura. es el primer beso interracial que vemos en la televisión. Entonces Claro. eso, por ejemplo, sí marca una serie de tendencias porque es hasta cierto punto aportaciones directas a la sociedad contemporánea, y como eso, enlazándolo con lo que tú estabas diciendo, pues también tenemos que tomar ese ejemplo de cómo tenemos nuestro encuentro con el enemigo, ¿no? Para decirlo en términos de Richard Kapuscinski. Claro. Ahora, era transgresor esa actitud, o sea, que un blanco le dio un beso a una negra en televisión en los 60s, era transgresor.
bastante transgresor. En esta serie hay un par de personajes que son gays, que de hecho yo ya no sé para dónde va a ir esa relación, porque creo que a uno ya se lo ochentaron. Bueno, no creo, ya se lo ochentaron. Pero yo no vi mucha relación entre ellos. Yo no vi que se dieran un beso, que eso hubiera sido bastante transgresor. Creo que se vieron un poco conservadores. Sí, un poco conservadores, pero a cambio de eso, por ejemplo, podríamos decir que el primer capitán de la nave que aparentemente es destruida, la Shenzhou, pues es también una mujer, Philippa Georgiou, ¿no? Y que es justamente ante la cual se subleva, aparentemente, porque en realidad lo que quería era ayudar el personaje de Michael, ¿no? Claro. Entonces también está esa parte de incluir incluso gente que no es como tú. Y que en este caso, bueno, pues por una parte está la enseñanza de los vulcanos, ¿no? De Sarek, que es el padre de Spock y que también hace como de padre adoptivo de Michael. Pero también está Saru, que también es un personaje, un Kelpin que ni siquiera tiene, digamos que las virtudes que podría tener un vulcano, que es como la templanza, el conducirse estrictamente con la lógica y no necesariamente con los sentimientos, por lo cual era altamente valorado. Y acá en este caso de Saru, es un personaje que más bien es valorado por su miedo, por su cautela que tiene ante una situación de riesgo, ¿no? Entonces eso no deja de ser como interesante en la medida de que los vulcanos, particularmente Spock en la primera serie, era un tipo totalmente buleado por su apariencia, por sus orejas, ¿no? Entonces eso sí, de alguna forma también está reflejado con estas otras razas que conviven con la humana. Bueno, el doctor McCoy lo estaba molestando todo el tiempo porque no le caía bien la lógica vulcana. Y además Spock no entendía los chistes. Sí, y aunque los hubiera entendido desde el punto de vista lógico, no tenía ninguna reacción emocional, ¿no? hacia ello. Entonces eso también no deja de ser como muy atractivo en esta serie. Ok, vamos a leer un poco los comentarios. Un saludo a Gina a la vez. Victoria Terrazas de Sánchez dice: ¿por qué fue la que se involucró más con los tripulantes? ¿Porque era más vivida? ¿Qué? ¿La holocubierta? No te entendí nada, Victoria Terrazas Sánchez. Así, nada. Yo solo entendí tripulantes, holocubierta, vivida. O sea, no entendí. Nos está hablando en lenguaje Klingon. Sí, Enterprise dice, viene un comentario abajo, dice: Enterprise no me gusta porque no me queda claro si es una precuela. Sí, Enterprise es una precuela. De hecho, la Federación apenas está empezando a juntar. No, ni siquiera existe. Bueno, de hecho, es uno de los oficiales que están en la Enterprise es una chica vulcana, que pues los vulcanos y los seres humanos apenas están colaborando. Un saludo a Alejandra Armendáriz, un saludo a Isaac Correa, dice: excelente producción, parece una película. Sí. Sí, los acabados son geniales en realidad. Leslie Alemán dice: por esta serie mataron a Sasha en The Walking Dead. Sí. Bueno, la mataron porque la tenían que matar, supongo, pero... Pero el chiste es que se fue directamente al cielo, ¿no? Exacto, se fue a hacer Discovery. Y ándale, la matan y se va a las estrellas, claro. Sí. Dice... Alfonso Licona Torres dice: saludos. Victoria Terrazas de Sánchez dice: es genial la invención de las nuevas civilizaciones. Spock era una especie de autista. No era una especie de autista. Spock es un vulcano que es una civilización que se basan en la lógica y no en la emoción. Entonces están en otro canal, pero los vulcanos también son terribles. Bueno, de hecho aquí en Discovery hay un momento en el que el padre de Spock le dice a a Michael, ¿no? A Sonoco Martin, le dice: pues nosotros con los Klingon no teníamos piedad, en cuanto se nos aparecían los destruíamos, ¿no? Y que esa es justamente la enseñanza que lleva a amotinarse claro. a Michael. Y sí, de hecho así se llama el primer episodio, ¿no? El saludo vulcano, ¿no? Haciendo referencia a eso. Que es muy interesante porque también los vulcanos muy lógicos y larga vida y prosperidad, y mira, también tienen un lado muy agresivo. Sí, también, ¿no? Y eso también refleja al ser humano, ¿no? Porque en realidad hablábamos de los 60s, pero también en los 70s hubo muchas revueltas, no se diga también en los 80s. Entonces esa situación bélica o ese espíritu guerrero siempre ha estado presente en el ser humano. Entonces creo que eso es algo que también lamentablemente hemos llevado al espacio. Digo lamentablemente porque pues la idea es la convivencia, ¿no? Pero yo creo que nos refleja de una manera extraordinaria. Pues bueno, Stephen Hawking cree que los aliens también son igual de agresivos. Sí, De hecho.
O, por ejemplo en Alien, en la película, pues más que agresivos, aunque sí llegan a hacerlo para nuestra forma de entenderlo, pues en realidad estamos frente a estos personajes que no alcanzamos a comprender, ¿no? Que son estos alienígenas que tienen sus propias ideas, que no tienen forma, digamos, que de ocuparse de nuestras preocupaciones. Entonces, que es un poco el sentido también de It, que en realidad es un personaje monstruoso a nuestros ojos, pero en realidad es un ser que existe totalmente ajeno a lo que nosotros podemos tener como seres humanos, ¿no? Ahora fíjate que no sé cómo le van a hacer para hilar lo que está ocurriendo en esta serie con lo que viene, porque la Discovery, Star Trek Discovery se llama así porque la nave principal se llama Discovery. Uh-huh. Así le ponen a todas las series, tienen el nombre de la nave principal. Entonces está también muy interesante. Y que hay que decir también como anécdota, Faust, que la Enterprise, por exigencia de los Trekkies a la NASA, fue como se le denominó al primer transbordador espacial directamente, porque la influencia de los Trekkies es muy grande. O sea, ahorita que estabas utilizando tu tablet, pues no deja de ser sorprendente que la primera tablet aparece en manos del Capitán Kirk. Sí, exacto. O sea, incluso tiene fama esta serie, o sea, esta saga, de que es de las pocas series que llegan a ver los científicos de verdad, ¿no? O sea, es una serie de ciencia ficción que sí mezcla por una parte la fantasía, lo ficticio, pero por otro lado ha sido como revolucionaria al plantear muchas cosas, los teléfonos celulares. La holocubierta, por ejemplo, es la realidad virtual, nada más sin casco. Sí. Ahí ellos entran a la holocubierta y están ahí viviendo sus propias aventuras. Ellos diseñan sus propias aventuras. Los escáneres de McCoy, que también Claro. son hoy importantes para términos médicos, ¿no? Y sé también que hay tecnología muy parecida a la forma en que se inyecta en la serie. En la serie te ponen como que es ¿qué sería? Como un aparatito, te lo ponen en el brazo y de pronto ya lo inyectamos y no hay aguja ni nada. Como quién sabe cómo le hacen, pero entra en la piel. Y sé que hay científicos preparando ya una tecnología similar para las inyecciones. Sí ha sido visionaria esta serie en ese sentido, ¿no? Oye, bueno, y entonces, pero no te está sorprendiendo, pues. O sea, no hay... Me está gustando mucho la producción, me está gustando también, digamos que el nivel de actuaciones, creo que son bastante buenas también, a diferencia pues de algunas otras, digamos que capítulos de esta misma saga, que no han sido tan logrados, ¿no? Incluso las propias películas, hay una que llegó a dirigir el propio William Shatner y que está considerada como de las peores, ¿no? No solamente por ser mala, sino por sepultar un poco ese entusiasmo por Star Trek. Pero sí creo que hay un concepto que estaba comentando al principio, Fausto, antes de que entráramos al aire, y que es el término de hiperéstasis. Ok, pero ese término no lo manejan en Star Trek, lo manejan aparte, ¿no? Se Okay. maneja aparte. De hecho, es un término que aparece por primera vez en un ensayo de un crítico musical, un crítico de rock británico, Simon Reynolds, y que habla justamente de que hay una especie de combinación entre el gran movimiento y lo estático. Y que esto se refiere básicamente a que últimamente en la cultura pop estamos viendo como una serie de productos o de contenidos que aparentemente van hacia adelante, pero que en realidad no podían ir hacia adelante sin estar yendo hacia atrás. Ok. Entonces es una especie como de estos hámsters que están en su ruedita, que van hacia adelante, pero siempre están como en rueda. O sea, como si retomáramos de vez en cuando ciertos elementos retro o que la nostalgia nos ganara y retomáramos cosas del pasado. Sí, un poco esa es la idea. Y entonces habla justamente de que sí hay nuevos contenidos muy interesantes, muy atractivos, muy acordes con la tecnología de nuestro tiempo, ¿no? Con nuestra visión quizá que tenemos en un momento dado, pero que en el fondo a lo que está haciendo es referencia al pasado. Y eso pues hace que estemos como siendo en círculos. ¿Te parece que Star Trek Discovery hace referencia al pasado o está anclada en el pasado? Yo creo que sí, Okay. porque de hecho las grandes sagas, eso es un poco lo que hacen. El mundo de Star Wars también funcionó o se sigue exprimiendo gracias a las primeras películas, ¿no? Claro. A todas las que pueden ser así como referenciales, incluso pues algunos de los episodios que salieron posteriormente, pues son un poco tolerados
básicamente para ver si regresamos a la virtud del principio, ¿no? Y eso lo estamos viendo también con las películas de terror, lo estamos viviendo con estas series un poco que apelan a la nostalgia, ¿no? O sea, Stranger Things, la propia apariencia de eso, ¿no? Entonces, aparentemente estamos siendo muy contemporáneos, muy modernos, pero en el fondo lo que estamos haciendo es recuperar un pasado, a veces homenajeándolo, pero a veces también como caminando en círculos, un poco como le pasa a Michael, ¿no? Cuando va con la capitán Filipa, y que justamente le dice, oye, es que estamos caminando en círculo, ¿no? Ah, claro, al principio, en la primera escena. Sí, bueno, el primer planeta, cuando empieza la serie, están ahí, la capitana Filipa y Michael en un planeta ahí desértico y necesitan sacar agua para que la civilización de ahí, o por lo menos para que las criaturas de ahí crezcan, evolucionen y sigan su camino. Ahora, pero de pronto hay una criatura que los ve. Sí. Porque lo que hace la Federación es, no deben tener contacto con una civilización que no tenga ciertas características tecnológicas, porque si no puede ser un gran trauma, ¿no? Entonces están evitando que los vea alguna criatura de ahí, pero sí los alcanza a ver. Ya después se van, ya no sabes qué pasa, porque la serie ya se encamina hacia otras cosas, pero bueno, en fin, eso es lo que ocurre. Me llama la atención también de la serie que es el personaje principal, Michael, pues vamos, lo ves que todo el tiempo va a transgredir, ¿no? Algo. O sea, algo no va a estar de acuerdo y le va a dar la vuelta al capitán. Y eso es algo que no veíamos antes. Incluso su peinado, ¿no te parece? O sea, de repente tiene así como el peinado totalmente afro. Sí. Está un poco desaliñada, y eso también nos habla justamente como de esa rebeldía que tiene, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de la chica con la que comparte habitación, que es totalmente rígida, que es totalmente apegada a las normas, ¿no? Entonces, sí, como que esa es la idea de este personaje, ¿no? Bueno, y te iba a decir, yo eso ya lo dije o lo imaginé, que no sabía cómo le iban a hacer para insertar lo que estaba pasando aquí con lo que viene, porque la tecnología que usa la Discovery pues ya no se ve en ninguna otra serie que ocurre después. O sea, no se ve en Next Generation, no se ve en Voyager y tampoco en Deep Space Nine, ¿no? Entonces no sé cómo le vayan a hacer, tampoco sé cómo van a resolver esta situación del papá de Spock, porque pues Spock nunca dijo que tuviera una hermana o una media hermana o algo, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Y además, aunque los hubiera tenido, tampoco tendría sentimientos hacia ella, ¿no? O sea, en realidad. Claro. Entonces, resolver eso, pues sí, no deja de ser enigmático. Ahora, ¿qué te parece, digamos, la trama, Pau? O sea, ¿te ha gustado, digamos, que esos brincos que de repente siento que ha tenido, que pensábamos que iba por un lado la serie y de repente se va por otro, y de repente ahora el personaje principal está con el capitán Lorca? Me parece interesante, sí me gusta, pero de pronto sí extraño que se encuentren con alguna criatura de otro mundo. Sí. Y que tengan que resolver esa situación, como dices tú. Sí lo extraño un poquito, la verdad, porque es una serie ya, pues una serie, digamos. Es decir, hay un arco narrativo que va a ocurrir durante que me parece que son 10 episodios, o un poquito más. Son creo que 15 episodios. Sí. Bueno, el arco va a ocurrir en esos 15 episodios. Y en las series anteriores, sí hay un arco narrativo por ahí que se puede resolver en 2-3 temporadas, pero básicamente la mayoría de los capítulos son situaciones específicas que no tienen nada que ver con lo que ocurre en el resto de la serie, es decir, son capítulos unitarios. Sí, por eso te decía un poco que de repente sí me parece extraordinario lo que vemos que está haciendo el personaje, pero a nivel de trama, por ejemplo, Michael es un experto en física cuántica, ¿no? Claro. Y de repente lo que vemos que está haciendo es resolver una serie de ecuaciones, cuando en realidad, uno esperaría que ya sea parte de la trama más global o más general, cuando en realidad pues está resolviendo pequeñas cuestiones que tienen que ver con la tecnología o con pequeñas problemáticas de índole abstracta, ¿no? Claro, totalmente. Ok, ¿piensas que esta serie revive la franquicia de Star Trek? La franquicia de Star Trek, ¿cómo la conocemos? Es decir, sin tomar en cuenta las películas la película de J.J. Abrams y las dos que se hicieron, porque yo creo que esas ya no se van a retomar, ¿no? Pero ¿crees que esta serie es
lo que necesitaba Star Trek para seguir adelante? Yo creo que tiene mucho potencial. O sea, yo creo que también podríamos esperar ser sorprendidos por lo que resta de esta temporada. Y sí creo que también los personajes pueden irse desarrollando todavía más, ¿no? O sea, este personaje de Michael me parece que tiene todavía muchas capas para ir explorándose. Y en ese sentido creo que también sí aporta porque renueva la gama de personajes que ya existen en este mundo de Star Trek, ¿no? Lo que no estoy tan seguro que vaya a aportar es la trama en sí misma. Ok. O sea, creo que ahí va a ser complicada porque, bueno, pues ya conocemos un poco cómo son los Klingon, conocemos que, bueno, evidentemente, aunque sean problemáticos o conflictivos, Son puro corazón los Klingons. sabemos que también hay un mundo después de esta serie, ¿no? Claro, O sea, entonces, y que ya son aliados posteriormente. ¿verdad? sí, entonces eso es, a mí los episodios que saltan hacia atrás, de repente me generan un poco esa inquietud, ¿no? De cómo justificar lo que ya existe. Porque además los uniformes que traen en Star Trek Discovery no se parecen en nada a lo que vemos posteriormente. Están Sí. más cercanos a lo que vimos en Enterprise. Sí. Entonces dices, bueno, ¿y dónde están las falditas? ¿Y dónde están los...? Porque todas las mujeres, te lo estuve viendo, en muchos de los episodios traen unas minifaldas. A veces traen pantalón, pero luego traen, los uniformes rojo, el azul, el amarillo, ¿no? Por ejemplo, eso me salta un poco. Si de repente en la serie original, que bueno, sabemos transcurre 10 años después, ya existían una serie de planteamientos, como por ejemplo el papel de la mujer dentro de no solamente una nave espacial, sino dentro de la sociedad misma, que bueno, básicamente fue polémica, fue discutida, porque por un lado, pues sí había presencia femenina, pero por otro lado también a veces era muy accesoria, ¿no? A veces era como un objeto y fue muchas veces criticado Star Trek. Ahora me pregunto, ¿de qué manera justificas ese retroceso En las series posteriores. en las series posteriores? Porque en Discovery sí vemos que el papel de la mujer es mucho más activo, Claro. es mucho más igualado, por decirlo así, con el de los seres humanos y con el de otras especies, ¿no? Claro, eso es interesante. Eso, sí, no sé cómo le vayan a hacer. Eso no está del todo bien, la verdad. Vamos a ver, un par de comentarios vamos a leer. Un saludo a Carlos García Ramírez. Dice, bueno, ay, se me volteó esto. ¿Y recomiendan la serie? Sí, vale la pena. Si te gusta Star Trek, vale la pena. Y creo que para los que no gusten de Star Trek, creo que es muy accesible. Y visualmente es muy atractiva. O sea, los efectos les van a encantar, los colores, o sea, las texturas que se manejan, el interior de la nave, cómo está diseñada, de las naves. Pues creo que también eso no deja de ser así como un atractivo en sí mismo, ¿no? Claro. Ay, mira, Alfonso Licona Torres dice, acuérdate, Faust, que los vulcanos son descendientes de los romulanos, que eran más salvajes. Muy bien, Alfonso, tienes una estrellita porque se ve que sí eres trekkie. Hizo la tarea. Exactamente. Pablo Telles dice, ¿dónde está el gato? El gato anda por ahí, lo encerramos. Está produciendo. Está produciendo, está dormido ahí abajo, lo cual está perfecto, ¿no? Espérame, pero me quedé, estábamos platicando, los uniformes, sí, Los uniformes. Estamos platicando acerca de diferentes cosas que ocurren en esta serie de Discovery, que pareciera ser que no tienen nada que ver con los universos que se plantean en las series posteriores, ¿no? Uh-huh. Sí, lo de los uniformes, pues ¿por qué? ¿Cómo le van a hacer también con eso? Y existirá todavía ese viejo chiste, Faust, ¿Cuál? que también es muy tricky, de que cuando alguien sacaba la blusa roja, pues era un indicativo de que iba a morir, seguro. ¿En serio? Siempre moría, terminaba liquidado el que portara la playera roja. Entonces, bueno, pues también sería interesante ver si ese tipo de guiños van a continuar, ¿no? Yo creo que cambia eso, ¿no? Porque yo creo que ha cambiado. En Star Trek Next Generation estoy seguro que el comandante Riker va de rojo todo el tiempo, ¿no? Creo. Sí, no sé si todo el tiempo, pero sí, no había muerto en ese momento. No murió en ese momento. De hecho, bueno, no me acuerdo cuál es el destino del comandante Riker, pero pues muchas temporadas sí tuvo, ¿no? Sí, es cierto. Oye, ¿qué andas haciendo en nueva novela? ¿Cómo va tu novela de zombies? Pues la novela de zombies sigue siendo afortunada y lamentablemente al mismo tiempo muy actual. Estamos viendo justamente una sociedad que ante una crisis, ante una urgencia social, ante una
pues digamos que tragedia que se está viviendo socialmente, pues hay quienes se aprovechan un poco de ella y bueno, pues también al mismo tiempo hacen como surgir todo lo mejor del ser humano o de por lo menos algunos de sus integrantes. Y bueno, pues ahí sigue en librerías, siguen llegando comentarios a mi página o me escriben personalmente, entonces pues creo que en ese sentido el zombie sigue siendo una muy buena metáfora también, ¿no? José Noé Mercado tiene una especialidad en ópera, en la parte periodística, le encanta la ópera y siempre está escribiendo acerca de ópera. Sí. Vamos a buscar la manera de que la ópera entre a este programa, no sé cómo, pero encontraremos la manera. Sí, ¿sabes? rejuvenecer un poco la percepción de que la ópera solamente es como para públicos ya muy adultos. Entonces sí, en realidad prácticamente empecé mi carrera periodística como crítico musical, pero de ópera. Mira. Entonces, pues sí, ya tengo por lo menos que serán ya casi 20 años escribiendo de ópera y bueno, pues es una faceta un poco desconocida por lo menos aquí en el programa. Un saludo a Daniel González Acuña, un saludo a Pelanqui Peluche, a Pelanqui Peluche. Un saludo a Gina Ibelles. Y Victoria Terrazas de Sánchez dice, yo creo que sí, que esta nueva entrega sí revive la serie con frescura y avanzando con las épocas que van cambiando desde la primera que fue hace muchos años. Un saludo. Oscar Rosales dice un saludo a Gato Barato, el productor que apareció ya aquí en la cámara. Un saludo a Isaac Correa. Dicen que Gina es Trekkie. Y dice Gina a la vez, Star Trek es mi serie de la niñez. Oscar Rosales dice, eso estaría muy bien y la forma sería ayudándonos a entenderla a los neófitos acerca de la ópera. Sí, vamos a encontrar una manera de hacer un programa de ópera, pero que si digo ópera van a decir, va a haber Sí, dos personas. No nos va a ver nadie. Exacto. Entonces vamos a buscar la manera de traerlo aquí para que todos lo disfruten y se diviertan, ¿verdad? Para que le entiendan un poco de qué va el asunto y para que vean que es igual de divertido o a veces de fastidioso o a veces de emocionante como puede ser cualquier otro género, la música en sí misma, el teatro o el cine incluso, ¿no? La televisión, no todo nos va a encantar, pero bueno, pues creo que el conocerlo pues nos permite acceder a esas puertas. Oye, José Noel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast, por vernos. Y los esperamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Muchísimas gracias. Buenas noches.